María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. 8 de enero del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. La ley del Espíritu liberó por Jesucristo del pecado y de la carne, redimidos de la culpa original y lavando las culpas de la carnalidad nacidas de los estímulos dejados por la primera culpa, estímulos que el hombre no reprime con afilada y heroica voluntad. Mas la ley del Espíritu no suprimió la ley del libre albedrío, porque, de haberlo hecho, ya no sería justo dar el premio a los victoriosos, que se hallarían todos sin culpa, aunque también sin mérito de no haber querido pecar. El libre albedrío y los estímulos dejados por la primera culpa constituyen un peligro de muerte para la criatura, hecha a imagen y semejanza divinas y predestinada a la gracia y a la gloria. Pero son un peligro santo, venido, dado por la santidad infinita, permitido por el infinito amor, para poder dar con justicia a cada criatura lo que ella mereció con su amor o con su desamor en el tiempo de la carne, con la ayuda de ésta y con la victoria de la voluntad espiritual sobre la carne, por amor a Dios y aspiración al cielo, no por evitar el infierno, sino únicamente por un movimiento de amor hacia el amor, indecible e incognoscible, que solo una vida y muerte en gracia permitirán comprender, conocer y poseer. Ahora, entre las muchedumbres de cristianos y cristianos católicos, son muchos los que llevan la señal exterior del cristiano, lo mismo que los antiguos fariseos llevaban las filacterias en la frente y en las muñecas, pero que después no tienen la verdadera señal del cristiano en su corazón, como tampoco tenían los fariseos la verdadera ley dentro de su corazón, regla tanto para aquellos como para estos de la verdadera vida de hijos de Dios. Llevan el nombre y la señal exterior de cristianos, mas no la vida de tales. La vida cristiana es amor, todo amor. El amor es el que dio los mandamientos a los cristianos, y el amor de los cristianos es el que haceles posible la práctica efectiva de los mandamientos. El amor es el que propone y dispone para premiar, y es el amor de los cristianos el que los acoge y pone en práctica para merecer el premio y dar contento al amor. Mas el amor, impulso que viene del generador de todo, que es Dios creador de todas las cosas,
de las criaturas procedentes de su voluntad, desde el tallo de hierba hasta el sol, desde la piedra opaca e inerte a la estrella esplendente que trasvuela por el firmamento, desde el gusano hasta el hombre divinizado por la gracia, desde el animal al ángel. Es un impulso espiritual. Como espíritu purísimo es aquel que, siendo el amor infinito, lo infundió desde su creación, a una con el ser, en las criaturas habitantes del reino de los cielos, los ángeles fieles, y en las que surgieron y surgirán los espíritus bienaventurados a lo largo de milenios. Y el amor, al ser espiritual, no puede ser gustado ni poseído por aquellos a los que domina la carne acostumbrada a llamar amor, al apetito concupiscible hacia otra o muchas otras carnes. Mas eso no es amor. Eso es libidine, lujuria, concupiscencia de la carne. El amor tuvieron lo perfecto dentro de lo que cabe en una criatura y en la medida de sus méritos y de su santidad. El Hijo del Hombre, María, su madre, y el justo José. 3 grados diferentes de perfección que resplandecen a distancia de otras perfecciones de justos. Desde Juan, el apóstol virgen de Jesús, a los justos de todos los tiempos, es decir, aquellos que caminaron según el Espíritu, pero Espíritu divinizado por la caridad, que es también Dios en el hombre. Estos tales, los separados, los segregados, consagrados a Dios, poseen y gustan el amor. Los otros, los cristianos según la letra y no según el espíritu, poseen y gustan la concupiscencia de la carne, que no es amor, sino apetito de placer carnal. Entre los primeros y los segundos media un abismo. Entre los primeros y los segundos está la imposibilidad de alianzas y la incomprensión en todo. Un puente se halla tendido sobre el abismo, un puente en sentido ascendente, el nombre de Dios. Los primeros, con su amor compasivo hacia sus pobres hermanos, lanzan llamadas desde el extremo más alto del puente y les tienden la mano a sus pobres hermanos para ayudarles a salvar el abismo y ponerles en la vía del Espíritu, haciendo valer para ello la seducción de ese nombre que despierta percepciones de gozo inenarrables. Mas los segundos o no atienden a la invitación o tras haber subido un poco, agobiados por el peso de la carne, seducidos por los frutos de ésta que se hallan en la parte baja del puente que enlaza la tierra con el cielo, se precipitan de nuevo sobre los palpables, materiales y carnales frutos de la carne, y se apacientan de ellos, dejando de apetecer los misteriosos y espirituales frutos del cielo. Insípidos
a gusto carnal y pervertido, que lleva la corrupción a su espíritu, por cuanto la prudencia de la carne es muerte. Ahora bien, los segundos, que creen poder servir a Dios y a Mammón, balanceando y contrabalanceándose, con prácticas y ritos religiosos literales, con actos propios de la carne, y tomando la misericordia divina por abobada bondad, de la que es lícito reírse cuando la vida es bella, buena la salud, los negocios y riquezas, cosas floridas, limitándose a un arrepentimiento en el último extremo para evitar el infierno. Arrepentimiento que Dios, escarnecido durante toda la vida, no siempre concede para llevar a cabo. Se tienen por sabios, porque saben gozar y rezar, fangosas oraciones que producen náuseas al Purísimo. Esta es prudencia de la carne, que no paz, vida, ni terreno, y moneda de futura y eterna paz y vida celestial. Mas estos tales son los amigos Judas de Dios, los que, al igual del traidor, fingen obsequiar a Dios y al prójimo, presentes ambos en el Dios hombre Jesús, y llámenles amigo. A Él, presente siempre en sus verdaderos hijos, en aquellos que viven según el Espíritu y se nutren con alimento espiritual, del que únicamente gustan. Y después traicionan a Dios y les son enemigos al desobedecer su ley de amor y el decálogo en su totalidad, poniendo obstáculos a su querer y oprimiendo y crucificando a sus siervos, a sus voces y a sus instrumentos. Ahora bien, el final de Judas no fue solo muerte de la carne, sino muerte también del espíritu. Él era ya un muerto, un despojo de Satanás, al tiempo en que aún estaba comiendo el cordero, con el cordero y el pan de vida, bajaba a él. Y fue justo más bien entonces que, por su hipocresía, entrase Satanás en él como supremo y eterno Señor, porque Dios es verdad y no puede estar donde se halla la mentira, la hipocresía y el falso testimonio contra un inocente. Todo eso era Judas. El pan de vida no pudo sobreponerse al sabor del fruto carnal. Y Judas, mezclando sacrílegamente el apetito concupiscible de la carne con el fruto suavísimo y santísimo del sacramento de amor, signó su decreto de muerte eterna. Porque amor y odio no pueden vivir unidos, porque no se puede servir a la vez a Dios y a Satanás, porque no se da perdón del pecado contra el amor, pecado deicida y fratricida, porque no pueden entrar en el reino de la verdad el hipócrita, el mentiroso y el calumniador. Queden fuera de la celestial Jerusalén los perros,
los venenosos, los impúdicos, los homicidas, los idólatras y cuantos aman y practican la mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Ahora se envenena y se mata incluso sin otro veneno que la calumnia y el dolor proporcionado al hermano. Ahora se idolatra también tomando por ídolo al propio yo, al que se adora creyéndolo perfecto, o se idolatra a cualquier otro yo. Yo digo que es más fácil que se salve un Dimas, sincero en su confesión, que no un falso servidor de la ley y de Cristo, porque Dios ama paternalmente al pecador que se arrepiente, mas su bondad rechaza al que convierte en fruto inconcupiscible los mismos dones de Dios y pone motivos de interés carnal hasta en donde no hay sino interés divino. Y como Jesús rechazó a los falsos discípulos de que habla Juan en el capítulo 6, versículos 22-72 de su Evangelio, así tampoco agradan al Padre los falsos cristianos que, al tiempo que le honran con formas exteriores, le combaten realmente criticando sus designios y a sus siervos, y juzgan como necios lo que solo el tiempo y Dios mismo aclararán. Acciones o aparentes contradicciones que tienen su razón y razón divina de ser y que constituirán un sello de gracia para el siervo de Dios y una condena para quienes quisieron juzgarlas y juzgar a Dios con ellas. 19 de enero del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos 6, 7 y 8. La perfección es el amor. El amor es armonía. La armonía es orden. No se da armonía donde se altera el orden. No se da amor donde se altera la armonía. No se da perfección donde se altera el amor. Así es en todas las cosas y en todas las obras, lo mismo en las humanas como en las sobrehumanas. No cabe música verdaderamente armoniosa si el músico o los ejecutantes faltan a la exacta aplicación de las normas musicales de tiempo y de tono. En lugar de una música armoniosa, de una armonía, resultará un ruido discordante que pondrá en fuga a los oyentes. Imposible resultará la armonía moral entre los componentes de una familia, de una sociedad, de una nación, de un conjunto de naciones, si entre ellos llega a faltar el amor. El desamor, es decir, el desorden en las relaciones recíprocas, lleva a la ruptura y a la ruina de la familia, de una sociedad al fin, a la ruina de la nación y a la guerra entre las naciones. No cabe perfección de costumbres, de leyes ni de vida,
si viene a faltar el amor, esto es, y una vez más, la armonía y el orden, que son la base de todo cuanto es bueno. Por esto, la perfección infinita y eterna, que es amor, que es orden, que es armonía superperfecta hasta el punto de ser una y trina, sin que ello conduzca a la anulación o confusión de una persona o de las personas que continúan tan distintas, aun estando tan armónicamente unidas por el amor, hasta ser una unidad perfecta, y que tal perfección se repite de formas distintas, pero con orden idéntico. En el Verbo hecho carne, en el que se unieron la divinidad y la humanidad sin confundirse ni aventajarse, quedando cada una de las dos cualidades en lo que eran, sin separación del Hijo con el Padre y sin abusivo privilegio de la humanidad de Cristo por ser el Dios. Por esto, decía, la perfección infinita y eterna creó armónicamente todas las cosas y todas las criaturas, y puede decirse que todo el universo es una sublime armonía que dura desde que es, por cuanto se atiende a las leyes sempiternas que regulan el curso de los astros y planetas, la llegada de las estaciones, el continuo recrearse de las especies animales y vegetales, de modo que a la criatura hombre no le llegue a faltar cuanto le es necesario para su vida terrena. Realizada sin fatiga, por haber sido realizada ordenadamente, la creación habría continuado sin esfuerzo alguno por parte de las criaturas, de no haber venido el desorden a turbar la armonía de los cielos con la rebelión de Lucifer y la armonía del Edén con la rebeldía del hombre Adán. Llamábase Edén al lugar donde el hombre fuera creado y puesto para que, con su compañera, lo poblase. Lo mismo que se llamaba cielo, al lugar en donde los ángeles, espíritus puros, fueran puestos tras haber sido creados por Dios para que le adorasen y sirviesen por los siglos de los siglos. Edén quiere decir jardín, esto es, lugar de delicias. Cielo quiere decir reino de Dios, esto es, lugar de santidad y de gozo. Si el orden nunca hubiese sido voluntariamente violado por las criaturas a las que Dios dio, junto con el ser, lugares de gozo y de delicias, el Edén hubiera continuado siendo Edén para todos los descendientes de Adán, y el infierno no hubiera existido. Mas en primer lugar, el ángel, al conocer por un don sublime los futuros misterios y las futuras obras del Señor, misterios y obras que Lucifer, bien que fuese el más excelso de entre los ángeles, jamás habría podido realizar, en vez de contemplar, adorando el infinito poder y la caridad de su Creador, lo que habría equivalido a vivir en el orden, vivir en la armonía,
de movimientos intelectivos buenos. Se levantó contra su Señor en un acto de loca rebeldía que mató en él y en sus seguidores la caridad y en ella la armonía y el orden. Y creó, sí, él fue ciertamente creador, pero ¿qué es lo que creó? Creó el desorden, el pecado, el infierno. Eso era lo que podía crear uno que habíase apartado de Dios. El desorden en los movimientos e instintos humanos que Dios habíalos proporcionado buenos, ordenados y armónicos entre sí, en orden y armonía, con el fin último para el que había creado al hombre, vino a ser creado por Lucifer, el rebelde que, por haber sido el lucero de la mañana, en la creación celeste de los ángeles, creyóse semejante al Altísimo, sobre cuyo cielo trató de levantar su trono. Isaías 14. El pecado contra el amor, esto es, la soberbia de la mente y del corazón, por la que el hombre Adán inocente vino a hacerse culpable del tremendo pecado del yo, que quiere llegar a ser como Dios. Génesis 3:5. Fue creado por Lucifer, que, tras haber pecado él, sedujo al hombre para hacerlo semejante a sí en la rebeldía contra el Señor. El infierno, lugar de eterna e inconcebible tortura al que se precipitan los que obstinadamente viven odiando al Señor y a su ley. Fue creado a causa de él, el arcángel rebelde, fulminado con sus seguidores por la ira divina y vencido por los ángeles fieles, porque, despojo a la sazón del poder que le comunicaba su estado de gracia, fulminado y precipitado en el profundo del abismo, en el que su horrendo fuego de odio, sus no menos horrendas luz y llama, tan distintas de la luz y llama de gracia y de amor de las que Dios habíale dotado al crearle, encendieron los fuegos eternos y atrocísimos. El cielo continuó siendo cielo, aún después de la rebelión y caída de los rebeldes, pues en el reino de Dios todo está fijado por reglas eternas, y así, echados los soberbios, los rebeldes, los autoidólatras, cuya morada es el estanque ardiente del infierno, la santidad, el gozo, el amor, la armonía y el orden perfectos continúan eternos. Mas estaba ya el desorden y con él el pecado. El dolor y la muerte pudieron infiltrarse sinuosamente por entre las delicias del Edén, turbar el orden, la armonía y el amor del mismo, esparcir su tóxico, corromper el entendimiento, la voluntad, los sentimientos y los instintos, suscitar apetitos pecaminosos, destruir la inocencia y la gracia, apesadumbrar al Creador, hacer de las criaturas antes sobrenatural y naturalmente felices, dos infelices, condenado el uno a extraer fatigosamente su pan de la tierra, ahora maldita y productora de abrojos y espinas,
y condenada la otra a parir con dolor y a vivir en el dolor y bajo el dominio del hombre, condenados ambos a conocer el dolor del hijo muerto por el otro hijo y la vergüenza de haber engendrado un hijo fratricida, y en fin, a probar el dolor del morir. Todo este dolor milenario tiene su origen en el desorden producido por un rebelde en el cielo y por la aquiescencia al desorden propuesto por la ya maldita serpiente en el Edén, a los dos primeros habitadores de la tierra, y nunca más pudieron resurgir la primera perfección, el primitivo amor, la armonía y el orden de un principio, después que voluntariamente un ángel y dos inocentes prefirieron el mal al supremo bien. Ni siquiera el sacrificio de un Dios, haciéndose hombre para redimir, fue bastante a restablecer el estado primigenio de orden, de armonía, de amor y de perfección. La gracia restaura, mas la herida permanece. La gracia socorre, pero quedan los estímulos. Mientras que en un principio el acceso al reino de Dios hubiera resultado dulce y sin esfuerzo, ahora, en cambio, es preciso echar mano de la violencia para conseguir el reino de los cielos. Violencia santa contra la violencia maligna, porque después que se produjo el pecado, están el bien y el mal, que se combaten fuera y dentro del hombre. Dios llama, Satanás llama, Dios inspira, Satanás inspira. Dios ofrece sus dones, Satanás los suyos, y entre Dios y Satanás se encuentra el hombre, en el que hay ya dos naturalezas que luchan entre sí, la carnal, en la que están los estímulos de la culpa, y la espiritual, en la que están las voces de la gracia. Y si Dios se dirige a la parte que a Él se asemeja, porque es Padre que ama a su criatura con la que se quiere reunir tras la prueba terrena de la misma, Satanás, su adversario, el odiador de Dios y del hombre, criatura de Dios, se dirige a entrambas e instigas a la carnal mientras trata de seducir a la espiritual, para que venza y haga presa a aquel león rugiente que quiere devorar, de que habla el apóstol Pedro. 26 de enero del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos 6, 7 y 8. Nadie escapa a esta dolorosa consecuencia del desorden de un ángel y de los primeros padres, ni siquiera el Hijo del Hombre, el Verbo Santísimo del Padre, que sin haber cometido pecado, supo, no obstante, del asalto del tentador, y que, en el tiempo que fue el hombre, aquel que, como carnero expiatorio, cargó con los pecados de todos los hombres, fue echado a morir fuera de la ciudad santa, en el mayor de los desiertos, el del abandono, no solo de su pueblo,
sino también de los amigos y hasta de su mismo Padre. Y a pesar de ser Dios y por tanto eterno, purísimo y exento de las consecuencias de la culpa, experimentó en propia carne el dolor y la muerte. Ni aun María, la sin mancha, por privilegio divino y por voluntad y fidelidad heroicas, escapó a la ley del dolor, consecuencia del pecado, y si bien no murió materialmente, sino que traspuso adorando, separándose su espíritu de la carne por el ímpetu de la contemplación, para abrir camino a aquella que no debía conocer la putrefacción de la carne al no haber conocido la todavía más totalmente irreparable podredumbre de la culpa y de los pecados, sino que debía, con la carne glorificada, unida de nuevo a su alma purísima, entrar cual reina en el cielo. Con todo, conoció el dolor y gustó la muerte del corazón al ver expiar sobre la cruz a su Dios, el Hijo de sus entrañas. Ninguno, pues, de los nacidos de mujer se encuentra libre de las consecuencias de la culpa, que violó para siempre el orden establecido por Dios, perturbó la armonía de las criaturas con su Creador, contaminó el amor, santo del todo en un principio, con falsos amores, esto es, con el hervor de las pasiones carnales, fácilmente desordenadas e idóneas para arrastrar a la imperfección y a la muerte espiritual, al alma humana, creada con predestinación a la gloria. ¿Son irreparables estas consecuencias? ¿Representan para los hijos de Adán un obstáculo para el cielo? No. Si la impronta dejada por la culpa es imborrable, sí es permanente el castigo del dolor y de la muerte. Si los incentivos continúan aún después que el Redentor y los sacramentos por él instituidos devuelven la gracia a los descendientes de Adán, no por eso está cerrado el cielo, ni negada la gloria a quienes saben conquistar heroicamente la santidad. Entre muchos otros dones que continuaron aún después de la culpa, fueron reintegrados tras la redención. El hombre recibió de Dios el entendimiento, la conciencia y la ley. El entendimiento tiene capacidad para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y en esta labor de distinción ayúdale incluso la ley divina, que indica lo que es bueno y lo que es malo, e instruye acerca del cómo y el por qué se debe querer hacer el bien y no querer hacer el mal. La voz de la conciencia, que podría llamarse voz del mismo Dios que habla en el interior del hombre, es otra ayuda, no sólo para estimular la voluntad a las acciones buenas o detenerla antes las malas, sino que es fuente de la que brota el arrepentimiento y aguijón que mueve a la reparación de un mal llevado a cabo, para que así reencuentre el hombre la gracia de Dios,
una vez que la hubo perdido por el pecado. Es Dios el que se la dio al hombre, y para que sus actos no carecieran de mérito, diole la libertad de querer. El hombre puede hacer cuanto quiera, lo mismo el bien que el mal. En su voluntad de hacer uno u otro radica la prueba que ha de volver a confirmarle en gracia o que ha de lanzarle fuera de la vida eterna. Las palabras de los ángeles en la noche de Belén no fueron palabras de gozo y de promesa tan solo. Fueron una lección para los hombres presentes y futuros de aquel inocente, colocado en un pesebre y destinado a morir en una cruz. Era, sí, el príncipe de la paz, el príncipe del siglo futuro, el Salvador, el Mesías, el prometido a los primeros padres en la hora misma de su condena, el Redentor y Pontífice Santísimo y Eterno de la verdadera y perfecta religión. Pero que si había de ser todo esto para las muchedumbres de descendientes de Adán, érales necesario a estos poner de su parte la buena voluntad. Con ella no hubiera resultado inútil para algunos el sacrificio de un Dios que se encarna y el Hijo del Hombre que muere sobre una cruz. Con ella, estos habrían alcanzado la paz, la verdadera paz, paz del corazón sobre la tierra durante el tiempo del destierro, paz del espíritu y más tarde del espíritu junto con la carne resucitada en el reino de los cielos. Paz, esta de desmesurado gozo, paz entre los hombres, entre los pueblos y ciudades y entre las naciones. La buena voluntad del hombre es la condición esencial para que la venida de Cristo dé los frutos que el Padre tuvo en cuenta cuando la dispuso. En las contrapuestas voces del bien y del mal, al que Dios deja obrar para poner a prueba a los hombres y sacar del mismo mal motivo de gloria eterna para sus hijos adoptivos, heroicos en el vencer el mal y querer el bien. La libre voluntad del hombre encuentra la manera de conquistar el puesto que le atrae más fuertemente. Todos los actos del hombre traen su origen de la voluntad. Si su voluntad es buena, el hombre hará actos buenos, o al menos deseará fuertemente hacerlos. Si su voluntad es mala, los actos que haga serán malos, o al menos deseará intensamente hacerlos. Y llegados aquí, te recuerdo, alma mía, unas palabras que hace tiempo te dirigió el eterno amor y que con caracteres indelebles grabáronse en tu espíritu y en él brillan cual faro que ilumina tu vida toda y tu camino hacia Dios, tu amor. No basta con no hacer el mal, es también preciso no desear hacerlo. Esto te fue dicho para llevarte hasta donde has llegado y en donde verás tu fin.
mas debiera decirse a todos, predicarse y escribirse en los libros, en las iglesias y más que nada en las almas, porque aquel que hoy desea hacer el mal, mañana lo hará ciertamente. Por eso dijo el Verbo: el que mira a una mujer deseándola es ya un adúltero en su corazón, mientras que quien desea hoy hacer el bien y continúa deseándolo todos los días, es en verdad como si lo realizara por más que a causa de una enfermedad u otro obstáculo cualquiera le fuese imposible cumplirlo. Un deseo inflamado por el amor de que Dios sea amado, conocido, servido y de que un pecador se arrepienta, puede conquistar más almas para Dios que no un activo prodigarse desprovisto de puro amor y por tanto de oculto sacrificio, porque el deseo inflamado por el amor de que Dios sea amado y las almas redimidas de tal manera se funde en el eterno aliento y deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que llega a hacer de la criatura humana una sola cosa con Dios, cooperando a la gloria del Padre, a la redención del Hijo y a la santificación obrada por el Espíritu Santo. Los hombres de buena voluntad que, con sus actos o con el deseo martirizante de realizarlos, más aniquilador a veces que el propio acto, viven de este modo, poseen la cordura del espíritu y practican por ello la ley de la caridad y la del decálogo divino, y llegan a la gloria eterna. Los verdaderos hijos de Dios que viven según el Espíritu, bien que obligados a luchar contra los asaltos del mal y de la carne, permanecen fieles al orden, a la armonía y al amor para con Dios y para con el prójimo, y terminan por identificarse con la perfección eterna, mientras que aquellos que voluntariamente eligen la sabiduría de la carne, enemiga de Dios y de su ley, tras su transitorio triunfo terreno, conocen la desesperación de los rechazados por Dios y el horror de aquel abismo del que es rey Satanás. 29 de enero del 50. A los Romanos, capítulo 8. Se dirige el apóstol a los hijos de Dios. El amor se dirige a sí mismo a ellos. Ese mismo amor que inspiró a Pablo y que inspira, amaestra y santifica a aquellos que aman a Dios. También en estos aparece congénita en su carne la ley del pecado, desde que quiso probar la fruta prohibida. Ninguno de los siervos de Dios dejó de probar este yugo, esta cadena, este aguijón de que habla el mismo Pablo, quien, por más que fuera arrebatado hasta el tercer cielo,
y oyera palabras ocultas, no por eso dejó de sufrir los asaltos de un ángel de Satanás, instigador cruel, envidioso de la santidad del apóstol y los estímulos de la carne. Y el inspirado apóstol, que tuvo entrada a los misterios de Dios sin que le fuera posible repetir aquellas secretas palabras que se le revelaron, no profiere lamento alguno por estos asaltos y estímulos. No se queja del Señor por haberlos permitido, sino que, tenido en sí el Espíritu de Cristo, comprende la razón sobrenatural de amor y de justicia que permitió tales asaltos y estímulos a seguido de la grandeza de las revelaciones. Acepta la respuesta de Dios y proclama: así pues, me gloriaré de mis enfermedades, a fin de que habite en mí el poder de Cristo. He aquí cómo el hombre, en el que hay naturaleza carnal y naturaleza espiritual, la ley carnal y la ley espiritual, puede vivir según el Espíritu, teniendo en sí el poder de Cristo. La gracia y la buena voluntad contribuyen a tener en orden las partes carnales y espirituales contrapuestas entre sí. Mas lo que afirma, confirma y fija en la ley del Espíritu, en la vida del Espíritu, es la inhabitación de Cristo en el hombre, esto es, la vida en Cristo vida. En Cristo, mística vid que alimenta a los sarmientos. En Cristo, cabeza del cuerpo místico, cuya composición se produce por la unión de todos los católicos vivos por la gracia divinamente dada, por la buena voluntad heroicamente practicada, por la unión, o mejor, por la fusión con Cristo, obrando en cada momento y acción en Él, como Él y para Él. La doctrina toda de Jesús y la de Pablo vienen a coincidir en esta lección. Yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos. El sarmiento no puede dar fruto si no permanece unido a la vid. Si uno permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto y podrá hacer las obras que yo hago y aún mayores, porque mi Padre hará cuanto le pidáis en mi nombre. Yo mismo haré en vosotros cuanto en mi nombre me pidáis, e incluso el Espíritu de verdad, que procede del Padre, habitará en vosotros y os instruirá en toda verdad. Y esto lo dijo después de haber salido el traidor, que no era digno de escuchar las otras más sublimes palabras de vida, por ser ya un muerto, un impuro, habiendo sido siempre un impuro y un cambalachero que oscilaba entre Cristo y Satanás. La palabra era vida,
para quien la acogía, adquiriendo así el derecho a ser hijo de Dios. Mas era por el contrario, muerte para quien, habiéndola conocido, no la había acogido como pureza de intención. Antes, tras haber esperado sacar utilidad y gloria humana de ella, la condenaba y vendía. Verdaderamente, también ahora es así. Los que se sirven de la palabra para conseguir gloria y utilidad humanas, o al menos tratan de hacerlo, están aún más muertos que aquellos que no conocieron la palabra, a los que, ante los ojos justísimos de Dios, les servirán de premio. Incluso la ley natural y las buenas obras realizadas conforme a la religión por ellos conocida, para honrar a la divinidad, tal como a ellos habíales sido dado conocerla. Ay del que mucho tuvo, sin haber dado mucho. Ay de quien trata de servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Ay de quien, habiendo recibido directa o indirectamente un don extraordinario de Dios, lo rebaja poniéndole precio y trocándolo por una codicia de gloria humana y de dinero. En la doctrina de Pablo, contenida en esta lección, aparece también la profunda doctrina del cuerpo místico. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros unidos a los otros miembros. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos, por más que sean muchos, forman un solo cuerpo. Así también el cuerpo místico de Cristo, que es cabeza en el cuerpo de la Iglesia, e incluso los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Habiendo Dios dispuesto el cuerpo de tal forma que reciban un más alto honor aquellos miembros que carecían de él, pero que llegaron a ser dignos de honor por su inhabitación de Cristo en ellos, de Cristo en el que se encuentra la plenitud de la divinidad y la unión con el Padre y con el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que pide por los miembros con gemidos inenarrables, mientras el Padre conoce a aquel que apetece con ansia su Espíritu Santo, y el Hijo amado que vive en el verdadero cristiano, grita con espíritu infundido en los corazones de los hijos de Dios: Abba, Padre. Y he aquí cómo le es posible al hombre, a pesar de la disconformidad de la carne con el espíritu, de las leyes de la carne con las leyes del espíritu y de los asaltos de Satanás, mantenerse en el orden, en la armonía y en el amor, y conseguir la perfección y el cielo. El cuerpo siempre será cuerpo y conocerá los estímulos, al igual que conocerá la muerte al final de sus días. Mas el cuerpo quedará sujeto al espíritu por la inhabitación en él de Cristo, que lo hace fuerte, justo y vivo con la seguridad y sobrenatural vida que no conoce la muerte. No perecerá, por tanto, el que vive en Cristo, por Cristo
y con Cristo. No se precipitará en el abismo. Podrá ser combatido y derribado a tierra tal vez, mas no permanecerá así. Resurgirá después de cada asalto, más fuerte que antes, hasta llegar a la última resurrección que no tendrá término. También Cristo, durante su vida pública, pareció muchas veces haber sido vencido, puesto en fuga y obligado a retirarse. También Cristo pareció haber sido derrotado para siempre el Viernes Santo, mas aquel, su completo aniquilamiento, hizo mucho más completo su triunfo, precisamente por haber sido durante algún tiempo el reo, merecedor del suplicio de la cruz, por haber sido acusado de ser blasfemo, sacrílego y el oprobio del pueblo santo. Fue más tarde el vencedor, el santo de los santos, el pontífice eterno y la gloria del pueblo cristiano. Él venció la tentación, el pecado y la muerte. Quien vive en Él y por Él soporta, al igual que Él, la tentación y la vence, y aunque caiga, no muere permaneciendo en el pecado, no permanece en la muerte, sino que resucita, por más que hubiera muerto, a causa de un imprevisto golpe de viento carnal. Resucita siempre, porque habría querido ser de Cristo y vivir en su ley, que es ley de espíritu, porque Él, Cristo Salvador, que instituyó los sacramentos para devolver la vida a los espíritus, murió para redimir y enseñó a sus apóstoles a perdonar 70 veces 7 las debilidades humanas de las que se arrepienten de haber pecado. Está apostado allí, a la puerta del corazón que le echó fuera con un pecado y llama a la puerta para entrar de nuevo y devolverle la vida y la luz. En esta lección viene también el caso, la doctrina de Pablo, al cual, Señor, arrimándoos, sois también vosotros como piedras vivas, edificadas sobre él, para ser casa espiritual del Señor, dado que el cuerpo del justo es templo del Espíritu de Dios. Sacerdocio santo para ofrecer víctimas espirituales, por cuanto todo hombre justo se ofrece a sí mismo en perpetua inmolación de obediencia a la ley por amor a Dios, y puede ser maestro espiritual con la palabra y con el ejemplo, llevando hasta Dios a otros hombres. El poder divino de Cristo nos ha dado todo cuanto corresponde a la vida y a la piedad, para haceros partícipes de la naturaleza divina. E igualmente encaja en esta lección la doctrina de Juan. Si dijésemos que estamos en comunicación con Él y caminamos en las tinieblas, somos embusteros y no practicamos la verdad. Si por el contrario, caminamos en la luz, estamos en comunicación recíproca y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos purifica de todo pecado. Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Quien diga estar en Él, Dios, debe vivir como Jesús vivió. Todo aquel que nació de Dios, por haber creído y acogido a Jesús y a su ley, no comete el pecado, porque tiene en sí el germen vital de Dios. Dios nos dio la vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Quien tiene al Hijo en sí, tiene la vida, y quien no lo tiene, no tiene la vida. La divina generación le conserva. Al que tiene en sí a Cristo vida, vino el Hijo de Dios y nos dio inteligencia para conocer al verdadero Dios y estar en su Hijo verdadero. Verdaderamente, para vivir, por tanto, la vida verdadera que no conoce término, debe el hombre poseer el Espíritu de Cristo, la carne. En tal caso, esclava del pecado, será doblemente esclava del Espíritu, animado por el Espíritu de Jesús Santísimo, que habrá sojuzgado al pecado y a la carne, que ya no podrán dar muerte al Espíritu. Antes, por virtud de la santidad de éste, volverá a sí mismo la carne, a la vida, para gozar jubilosa ella también en el reino eterno.